El eco de la carretera era la única nana que Consuelo recordaba. Un arrullo grave y constante de diésel y caucho que la había mecido desde la cuna improvisada en el camarote del Kenworth de su padre hasta este preciso instante al volante de su propio titán de acero, el Valiente. A sus 58 años, la geografía de su rostro era un mapa de rutas andadas, de soles y desvelos. Cada arruga, una frontera cruzada, cada mancha en la piel. Un recuerdo de veranos polvorientos en la Sierra Madre o inviernos helados llegando a Ciudad Juárez. El mundo se había encogido y envejecido a través de su parabrisas, pero la soledad, esa compañera fiel y silenciosa, permanecía siempre igual, sentada en el asiento del copiloto, con la mirada perdida en el horizonte que huía. La noche caía como un telón de terciopelo pesado y húmedo sobre la desolada carretera federal que conectaba Zacatecas con Durango. La lluvia, una llovizna terca y fina, empañaba el cristal y convertía las luces de los escasos vehículos en espectros danzantes. Consuelo conocía este tramo como la palma de su mano, una mano callosa y fuerte que ahora sostenía con firmeza el volante. Sabía de cada bache traicionero, de cada curva que se cerraba de improviso, de cada vado que podía convertirse en un torrente con un aguacero de media hora. Era un conocimiento adquirido a un alto costo, el de una vida entera sacrificada al asfalto, una vida que le había dado independencia, pero le había robado la permanencia, las raíces, la ilusión de un hogar que no tuviera ruedas. El hambre, más por costumbre que por necesidad, la hizo detenerse en el Cruce de los Lamentos, un parador de camiones que le hacía justicia a su nombre. Era un islote de luz mortecina en un océano de oscuridad, con sus dos bombas de diésel oxidadas, una tienda de abarrotes con más polvo que mercancía y una fonda que olía a café requemado y a fritanga de 1000 batallas. Apagó el motor de El Valiente y el silencio que siguió fue casi ensordecedor, interrumpido solo por el golpeteo monótono de la lluvia sobre el techo de la cabina. Se estiró, sintiendo el crujido de sus vértebras, y bajó con la agilidad que desmentía su edad y el cansancio acumulado. Dentro de la fonda el ambiente era espeso. Un par de traileros jóvenes, con la arrogancia de quienes aún creen que la carretera es una aventura, comían en silencio, hipnotizados por un viejo televisor que colgaba de la pared. Doña Elvira, la dueña, una matrona de brazos anchos y mirada cansada, asintió a modo de saludo desde detrás de la barra. Consuelo pidió lo de siempre: un par de huevos estrellados sobre un bistec encebollado, frijoles refritos y un café negro, tan negro y amargo como sus pensamientos en una noche como esa. Mientras esperaba, su mirada vagó por el lugar, deteniéndose en una figura acurrucada en la mesa más alejada, en un rincón oscuro que parecía absorber la poca luz disponible. Era un viejito, un anciano de una edad indefinible, encorvado sobre sí mismo como si el peso de sus años fuera una carga física insoportable. Vestía ropas gastadas, un pantalón de tela oscura y una camisa a cuadros que alguna vez debió ser colorida, ahora desteñida por el sol y las lavadas. Tenía el cabello ralo y completamente blanco, y una barba descuidada que le cubría parte del rostro, pero fueron sus manos lo que capturó la atención de Consuelo. A pesar de su aparente fragilidad, eran manos grandes, nudosas, con los nudillos engrosados y las uñas gruesas y amarillentas. Eran las manos de un trabajador, de alguien que había lidiado con herramientas, con motores, con la dureza del mundo. Y el pensamiento la golpeó con la fuerza de una ráfaga de viento idénticas a las manos de su padre. Se sacudió la idea. La fatiga, la soledad, la noche, todo se confabulaba para jugarle una mala pasada. Su padre, don Ramiro, llevaba más de 20 años muerto, 20 años desde aquel accidente en La Rumorosa, una noticia que le llegó por la radio de Banda Civil,
Una voz anónima que destrozó su mundo mientras ella esperaba una carga de tomates en Culiacán. Pero la imagen de esas manos persistía, superponiéndose a las de su padre engrasadas, sosteniendo una llave de cruz o dándole una palmada torpe pero cariñosa en la espalda cuando lograba hacer un cambio de velocidad sin que la caja del camión protestara. El viejito no comía, solo tenía un vaso de agua frente a él y miraba la lluvia a través de la ventana con una expresión de infinita melancolía. Consuelo sintió una punzada de algo que rara vez se permitía sentir: compasión. Una compasión que rayaba en la familiaridad. La comida llegó y comió mecánicamente, sin apartar del todo la vista del rincón. El hombre parecía tan fuera de lugar, tan vulnerable. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿A dónde se dirigía en una noche así? Terminó su cena, pagó la cuenta y, en un impulso que no supo explicar, se acercó a la mesa del anciano. «Buenas noches», dijo, su voz sonando más ronca de lo habitual. El viejito levantó la vista lentamente. Sus ojos, hundidos en las cuencas, eran de un azul pálido, desvaído, como un cielo de invierno, pero tenían una chispa, una profundidad que la sobresaltó. No eran los ojos de un hombre derrotado. «Buenas noches, hija», respondió. Su voz era suave, un susurro cascado por el tiempo, pero clara. El uso de la palabra hija la descolocó. Era un término común, de cortesía, pero en su boca sonó distinto, personal. «¿Va usted muy lejos? La noche no está para andar a pie». El hombre esbozó una leve sonrisa. Una red de finas arrugas se dibujó alrededor de sus ojos. «El camino es largo, pero el tiempo es corto. O quizás es al revés. Ya uno se confunde». La respuesta era extraña, poética, y no aclaraba nada. Consuelo frunció el ceño. «Yo voy para el norte, hasta Chihuahua. Si le sirve el aventón, hay lugar en mi cabina». La oferta salió de su boca antes de que pudiera procesarla. Iba en contra de todas sus reglas. Nunca subir a extraños, menos de noche, menos en un lugar como ese. La carretera enseñaba a desconfiar y ella había sido una alumna aplicada. Pero algo en ese hombre, en su quietud, en su mirada, desarmaba todas sus defensas. El viejito la miró fijamente por un largo instante, como si estuviera sopesando no el viaje, sino a ella misma, su alma entera. Luego asintió despacio. «Se lo agradezco mucho. Pensé que tendría que pasar la noche en este puerto de almas en pena». Se levantó con una lentitud dolorosa, apoyándose en la mesa. Consuelo notó que cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. Otro escalofrío la recorrió. Su padre había empezado a cojear así después de que una llanta le cayera encima de la pierna en el taller, años antes de su muerte. Caminaron en silencio hacia El Valiente. La lluvia arreciaba y el viento soplaba con fuerza, haciendo que el viejo se tambaleara. Consuelo lo tomó del brazo para estabilizarlo. Su brazo era huesudo, frágil, pero sintió una extraña corriente de calor al tocarlo. Abrió la portezuela del copiloto y lo ayudó a subir los altos escalones de la cabina. Era un esfuerzo considerable para él, y respiraba con dificultad cuando finalmente se acomodó en el asiento. «Gracias, muchas gracias», repitió, mirando a su alrededor con una curiosidad casi infantil. «Es un buen camión, fuerte, un Freightliner Cascadia, ¿verdad? Con motor Detroit DD15, una belleza». Consuelo se quedó helada. No era común que un anciano cualquiera, un campesino o un viajero perdido, reconociera el modelo exacto del camión, y menos aún el motor. «Sí, así es», respondió, tratando de mantener la voz neutra mientras subía a su propio asiento. «¿Usted sabe de camiones?». El viejo sonrió de nuevo. Esa sonrisa enigmática. «Algo aprendí en el camino. La vida es como uno de estos motores, ¿no cree? Complicado, ruidoso, a veces se sobrecalienta, pero si le pones el combustible correcto y lo cuidas, te lleva a donde quieras ir». Arrancó el motor y la cabina se llenó de su vibración familiar. Las luces iluminaron el patio del parador, ahora vacío y fantasmal. Engranó la primera velocidad y El Valiente se puso en movimiento, dejando atrás el cruce de los lamentos y adentrándose de nuevo en la negrura de la carretera. A su lado, el viejito permanecía en silencio, con las manos nudosas descansando sobre sus rodillas.
la mirada fija en el parabrisas donde la lluvia y las luces de la carretera dibujaban patrones hipnóticos. Consuelo sentía su presencia como un peso tangible, una anomalía en la ordenada soledad de su universo. No sabía quién era ni de dónde venía, pero una certeza irracional y aterradora comenzaba a tomar forma en el fondo de su mente. Aquel hombre no era un extraño, no del todo, y ese viaje, que había comenzado como cualquier otro, estaba a punto de llevarla por una ruta que no aparecía en ningún mapa. La cabina de El Valiente se convirtió en un microcosmos suspendido en la noche y la lluvia. El ronroneo constante del motor Detroit era el telón de fondo sobre el que se desarrollaba un silencio denso, cargado de preguntas no formuladas y de recuerdos que emergían de las profundidades de la memoria de Consuelo como criaturas abisales. Cada kilómetro que devoraban las llantas la alejaba de la normalidad del parador y la sumergía más en la extraña intimidad que se había creado con su misterioso pasajero. Él no hablaba, y Consuelo, por su parte, se encontraba luchando contra un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. La desconfianza, ese instinto de supervivencia forjado en décadas de soledad y peligros, le gritaba que había cometido un error, que la vulnerabilidad del anciano podía ser una máscara. Pero otra parte de ella, una parte que no había escuchado en mucho tiempo, se sentía extrañamente en paz, como si la presencia del hombre llenara un vacío que ni ella misma sabía que era tan profundo. Intentó concentrarse en la conducción, en el juego de luces y sombras en el asfalto mojado, en el balanceo rítmico de la cabina. Pero su mente era un caballo desbocado. La imagen de las manos del viejo se negaba a desaparecer. La veía en su memoria, con una claridad dolorosa, las manos de su padre, Ramiro, cambiando una llanta ponchada bajo el sol abrasador de Sonora. Recordaba el olor a caucho quemado, el sonido metálico de la llave de cruz y la paciencia con la que él le explicaba el procedimiento, aunque ella era apenas una niña de 10 años. Un trailero tiene que ser su propio mecánico, mija, le decía, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de una mano manchada de grasa. Esta bestia te da de comer, pero también te puede dejar tirado en medio de la nada si no la entiendes. Tienes que escucharla, sentirla. Es como una mujer, necesita que la traten con respeto y que le hablen bonito. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Consuelo. Su padre le hablaba al camión, le ponía apodos: el Goliat, el errante, el centauro, le daba los buenos días y las buenas noches. Al principio, ella pensaba que era una locura de la soledad, pero con el tiempo entendió que era su forma de crear un vínculo, de humanizar la máquina que era su hogar y su destino. Y ahora ella hacía lo mismo con El Valiente. ¿En qué momento había dejado de ser la hija de Ramiro para convertirse en su eco, en su repetición? Giró la cabeza disimuladamente para observar a su pasajero. El hombre seguía inmóvil, su perfil recortado contra el resplandor intermitente de los relámpagos lejanos. La cojera. Ese detalle insignificante la atormentaba. Recordaba el día del accidente en el taller. Ella estaba haciendo la tarea de la escuela en el camarote cuando escuchó el grito ahogado de su padre. Salió corriendo y lo encontró en el suelo, con el rostro pálido y una mueca de dolor, mientras otros mecánicos luchaban por levantar la enorme llanta que le había aprisionado la pierna izquierda. No se rompió el hueso, pero los músculos y los tendones quedaron dañados para siempre. Desde entonces, su andar tuvo esa leve asimetría, ese arrastre casi imperceptible que solo un ojo observador podía notar, y el viejo cojeaba exactamente igual. ¿Se encuentra bien?, preguntó Consuelo, su voz rompiendo el hechizo del silencio. Necesitaba oírlo hablar de nuevo, necesitaba datos, hechos concretos que desmintieran la fantasía que su mente estaba tejiendo. Un nombre, un destino, una historia, algo que lo anclara a la realidad. El anciano se volvió hacia ella. Sus ojos azules, en la penumbra de la cabina, parecían brillar con luz propia. Perfectamente, hija.
Hacía mucho que no disfrutaba de un viaje así. El sonido del motor es buena música, la misma idea, la misma filosofía de su padre. Consuelo apretó el volante con más fuerza. ¿Y a dónde se dirige exactamente? Dijo que a Chihuahua, pero es un estado muy grande. Voy a un lugar que dejé pendiente, respondió el hombre, evasivo de nuevo. Un lugar cerca de Delicias. Hay un campo de nogales allí. Solía decir que el olor de las nueces en otoño era el perfume de la tierra agradecida. El corazón de Consuelo dio un vuelco tan violento que temió perder el control del camión. Un campo de nogales cerca de Delicias. Su padre había comprado un pequeño terreno allí con los ahorros de toda su vida. Era su sueño de retiro. Cuando me canse de tragar polvo, mi hija, le decía, mostrándole los papeles de la propiedad con un orgullo infantil. Nos vamos a ir a Delicias. Voy a plantar nogales y me voy a sentar a la sombra a verte crecer. Nunca llegó a plantar ni un solo árbol. El terreno se vendió para pagar las deudas después de su muerte. Nadie, absolutamente nadie, aparte de ella y su difunta madre, sabía de ese sueño, de ese pedazo de tierra. ¿Cómo sabe usted de ese lugar?, tartamudeó Consuelo, el sudor frío perlando su nuca. El viejo la miró con una ternura que la desarmó por completo. Hay cosas que el viento lleva y trae, historias, sueños. A veces, si uno sabe escuchar, puede oírlas en el silbido de la carretera. Era demasiado, demasiadas coincidencias, demasiada poesía para ser casualidad. La lógica de Consuelo, su pragmatismo de mujer dura y autosuficiente, se resquebrajaba. Empezó a considerar una posibilidad que hasta ese momento pertenecía al reino de los cuentos de carretera que los traileros se contaban en las largas noches para espantar el sueño y la soledad. Las historias de fantasmas, de aparecidos, del muerto del empalme. Siempre se había burlado de esas supersticiones, atribuyéndolas al cansancio y al abuso del café. Pero ahora tenía a una de esas historias sentada a su lado. Decidió cambiar de táctica. Si era una alucinación, un juego de su mente agotada, la confrontaría con la realidad. No me ha dicho su nombre, dijo, intentando que su voz sonara firme. El anciano guardó silencio por un momento, como si buscara la respuesta adecuada. Los nombres son etiquetas, se pierden con el tiempo, como las calcomanías en un parachoques. ¿Importa realmente cómo me llame? Para mí sí importa, insistió ella. Él suspiró. Un sonido largo y cansado. Llámame, Ramiro. El nombre cayó en la cabina con el peso de una lápida. Consuelo sintió que el aire le faltaba. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para seguir respirando, para mantener los ojos en la carretera que se había vuelto borrosa por las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Ramiro. No podía ser. Era una broma cruel del destino, una pesadilla lúcida. Ese era el nombre de mi padre, susurró, la voz rota. Lo sé, dijo el viejo con suavidad. Era un buen hombre, un poco terco, demasiado orgulloso, pero con un corazón más grande que el motor de este camión. Te quería más que a su propia vida. Y entonces Consuelo se rompió. Las lágrimas que había contenido por más de 20 años, las lágrimas que no lloró en el funeral porque tenía que ser la fuerte, la que se encargaba de todo, comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas. Lloró en silencio, con el cuerpo sacudido por sollozos ahogados, mientras el valiente seguía su marcha imperturbable a través de la noche. No intentó secarse las lágrimas, dejó que fluyeran, que limpiaran el polvo de tantos años de dolor reprimido. El hombre a su lado no dijo nada. No la tocó, simplemente permaneció allí. Su presencia era un bálsamo silencioso, un permiso para sentir, para derrumbarse. Cuando el primer torrente de llanto amainó, dejando tras de sí una sensación de vacío y extraña calma, Consuelo encontró de nuevo su voz. ¿Quién es usted? De verdad es usted? El viejo Ramiro,
o quienquiera que fuese, se volvió hacia ella, y en la oscuridad, Consuelo pudo ver el brillo húmedo en sus ojos. Soy un recuerdo, hija, un eco en el camino, quizás una cuenta pendiente. Vine porque tenías que recordarme, no al hombre que murió en un accidente, sino al que te enseñó a manejar, al que te contaba historias de las estrellas en el desierto de Sonora. Vine porque te has olvidado de quién eres tú. Yo soy trailera, respondió ella, casi por instinto, como él. Eso es lo que haces, no lo que eres, replicó el anciano. Tú eres la niña que soñaba con ser astrónoma, la joven que escribía poemas en una libreta de espiral, la mujer que amaba con una fuerza que podía mover montañas. ¿Dónde dejaste todo eso, Consuelo? ¿En qué parador lo abandonaste? Cada palabra era un golpe certero, una verdad que había mantenido enterrada bajo capas de cinismo y rutina. La libreta de poemas la había quemado en un arranque de desesperación después de la muerte de su padre, como si al destruir las palabras pudiera destruir el dolor. Su amor por la astronomía se había desvanecido en el pragmatismo de tener que ganarse la vida, y su capacidad de amar se había cerrado como un puño después de un divorcio amargo y de la dolorosa distancia que había puesto con su propia hija, a la que apenas llamaba una vez al mes. El viaje se estaba transformando. La carretera ya no era solo una cinta de asfalto, era una línea de tiempo, un puente entre el pasado y el presente. Y el hombre que viajaba con ella no era un pasajero, sino un guía, un fantasma del pasado que había venido a recordarle que, aunque condujera sola, su vida estaba llena de presencias, de memorias y de sueños olvidados que aún esperaban ser reclamados. La lluvia comenzó a amainar, y entre las nubes una luna pálida se asomó, bañando el paisaje con una luz plateada y espectral. El camino por delante seguía siendo largo y oscuro, pero por primera vez en mucho tiempo, Consuelo no se sentía completamente sola. El amanecer encontró a El Valiente devorando la recta interminable que es el desierto de Chihuahua. El cielo, lavado por la lluvia nocturna, se teñía de tonos pastel, del rosa al naranja, y la luz incipiente revelaba un paisaje de una belleza austera y brutal. Consuelo se sentía extrañamente lúcida, como si el llanto de la noche anterior hubiera purgado no solo el dolor, sino también el velo de fatiga que la cubría permanentemente. A su lado, el viejo Ramiro dormitaba, o al menos eso parecía. Su respiración era tranquila y regular, y su rostro, relajado, había perdido parte de la tensión y la tristeza de la noche anterior. Mirarlo era una mezcla de consuelo y desconcierto. La parte racional de su cerebro seguía buscando explicaciones lógicas. Un anciano con demencia senil, un parecido asombroso, una serie de coincidencias improbables. Pero su corazón, ese órgano testarudo y sabio, ya había aceptado una verdad mucho más simple y a la vez infinitamente más compleja. Estaba viajando con el espíritu de su padre. Decidió no luchar más contra esa idea. Por una vez en su vida, iba a dejar que la realidad fuera lo que pareciera ser, sin tratar de forzarla a encajar en los estrechos límites de lo posible. Si esto era un sueño, una alucinación o un milagro, lo viviría hasta el final. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas que necesitaban respuesta. «Papá», susurró, la palabra sintiéndose extraña y a la vez perfectamente natural en sus labios después de tantos años. El anciano abrió los ojos al instante, como si no hubiera estado durmiendo en absoluto. Se giró hacia ella y su sonrisa era cálida, genuina. «Dime, mija, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?» Ramiro miró por la ventana, hacia el sol que ya asomaba en el horizonte, pintando de oro los bordes de las nubes. «El tiempo de los que estamos allá no es como el de ustedes. Para mí fue apenas un parpadeo, pero para ti ha sido una vida entera. Vine porque la soledad te estaba carcomiendo por dentro. Te estabas convirtiendo en una estatua de sal, siempre mirando hacia atrás, hacia lo que perdiste, pero sin aprender de ello. Te estabas olvidando de vivir». «Yo no me olvidé de vivir», protestó Consuelo a la defensiva. «He trabajado duro, he sobrevivido, nadie me ha regalado nada». «Sobrevivir no es vivir, Consuelo», replicó él con suavidad.
pero con una firmeza que no admitía discusión. Vivir es sentir el sol en la cara y dar gracias por ello. Es reír a carcajadas por una tontería. Es perdonar a los demás y, más importante, a ti misma. Tú nunca te perdonaste. ¿Perdonarme por qué?, preguntó ella confundida. Por no estar conmigo el día del accidente, por no haber contestado mi última llamada, por haber discutido conmigo la última vez que nos vimos. Consuelo sintió un nudo en la garganta. Era verdad. La culpa era una carga invisible que había arrastrado durante 20 años. La última vez que habló con su padre, una semana antes de su muerte, habían discutido por teléfono. Él quería que ella dejara la carretera, que buscara un trabajo decente, que formara una familia. Ella, en su orgullo juvenil, le había gritado que no se metiera en su vida, que ella era dueña de su destino. Colgó el teléfono enfadada y nunca más volvió a escuchar su voz. Y la llamada que él le hizo la mañana del accidente desde un teléfono público en La Rumorosa, ella no la contestó. Estaba ocupada negociando una tarifa, molesta con el mundo, y simplemente ignoró la llamada entrante de un número desconocido. Ese número desconocido se convirtió en el mayor arrepentimiento de su vida. ¿Cómo lo sabes?, susurró avergonzada. Lo sé todo, hija. Allá donde estoy no hay secretos. Veo tu dolor, tu arrepentimiento, y vine a decirte que me sueltes. Que te sueltes. Esa discusión no significó nada. Era una tontería de un padre preocupado y una hija terca. Y esa llamada solo quería decirte que había llegado bien, que el cielo estaba despejado y que te quería. Eso es todo. No cargues más con eso, por favor. Me duele verte así. Las lágrimas volvieron a asomar a los ojos de Consuelo, pero esta vez no eran de dolor, sino de liberación. Era como si una mano invisible le hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Yo también te quiero, papá. Te quiero mucho. Lo sé, mija. Siempre lo he sabido. Continuaron el viaje en un silencio diferente, un silencio lleno de paz y entendimiento. Consuelo se sentía más ligera, más clara. Empezó a hacerle preguntas sobre él, sobre su vida, cosas que nunca se le ocurrió preguntar cuando estaba vivo. Le preguntó sobre su infancia en un rancho de Veracruz, sobre cómo conoció a su madre, sobre cuál había sido su viaje más memorable. Ramiro hablaba con nostalgia y cariño, pintando con palabras imágenes vívidas de un México que ya no existía. Le contó de cuando las carreteras eran de terracería y un viaje de Guadalajara a la Ciudad de México podía tomar 3 días. Le habló de la camaradería entre los traileros de antes, de cómo se ayudaban unos a otros sin pedir nada a cambio. Le contó de la primera vez que vio el mar y de cómo se quedó sin aliento ante esa inmensidad azul. ¿Sabes cuál fue mi mayor miedo siempre?, le preguntó él en un momento. ¿Los accidentes? ¿Los asaltantes? No. Mi mayor miedo era que tú cometieras los mismos errores que yo, que te enamoraras de esta vida hasta el punto de no saber vivir ninguna otra, que la soledad del camino se te metiera en los huesos y te hiciera olvidar cómo querer, cómo dejar que te quieran. Mi matrimonio fracasó, papá, confesó Consuelo en voz baja, y mi hija apenas me habla. Lo de tu marido fue lo mejor que pudo pasar. Ese hombre no te merecía, quería cortarte las alas. Pero lo de tu niña, lo de Sofía, eso es diferente. Eso sí tiene remedio. Consuelo se tensó. El tema de su hija era un campo minado. Sofía, que ahora tendría 35 años, era una exitosa arquitecta en Monterrey. Se había casado y tenía un hijo, un nieto que Consuelo solo conocía por fotos. La distancia entre ellas no era solo geográfica, era un abismo de reproches y malentendidos. Sofía le recriminaba sus ausencias, el haber priorizado siempre el camión sobre la familia. Y Consuelo, en su coraza de orgullo, nunca supo cómo pedir perdón. Cómo explicar que conducir era lo único que sabía hacer, la única forma que conocía de proveer para ella. Ella no quiere saber de mí, dijo Consuelo con amargura. ¿Y tú has intentado de verdad? ¿O solo la llamas una vez al mes para cumplir con el expediente y hablar del clima? ¿Le has dicho alguna vez lo orgullosa que estás de ella? ¿Le has contado cuánto te arrepientes de no haber estado en su graduación, en su boda,
Le has pedido perdón de corazón, sin excusas, sin justificaciones. Cada pregunta era un dardo que daba en el blanco. Consuelo no había hecho nada de eso. Sus conversaciones con Sofía eran superficiales, incómodas, llenas de silencios largos y frases hechas. Siempre esperaba que fuera Sofía la que diera el primer paso, la que entendiera. No sé cómo hacerlo, papá. Siento que ya es demasiado tarde. Nunca es tarde para el amor, hija. El orgullo es un mal consejero. Te hace creer que eres fuerte, cuando en realidad es una armadura que te impide recibir el afecto que tanto necesitas. Llama a tu hija, pero no ahora. Llámanos cuando estés lista, cuando de verdad quieras escucharla, no solo hablar, cuando estés dispuesta a ser vulnerable. La vulnerabilidad no es debilidad, Consuelo, es la puerta de entrada a la conexión humana. Consuelo asintió en silencio, procesando el consejo. Era una idea tan simple y a la vez tan revolucionaria. Ella, que había construido toda su identidad en torno a la fortaleza, a la autosuficiencia, ahora se enfrentaba a la posibilidad de que la verdadera fuerza residiera en lo contrario. Tú eras un hombre fuerte, papá, pero también eras vulnerable, ¿verdad? Ramiro sonrió con tristeza. Tu madre me hacía vulnerable, y tú, el amor nos hace vulnerables, mija. Nos abre el pecho de par en par y le da al mundo la oportunidad de herirnos, pero también es la única forma de sentir la plenitud de la vida. Un corazón blindado es un corazón muerto. El sol ya estaba alto en el cielo y el calor del desierto empezaba a filtrarse en la cabina. El paisaje monótono y la conversación profunda estaban creando un estado de trance, una realidad alterada en la que el pasado y el presente se entrelazaban. Consuelo se sentía como si estuviera recibiendo un curso intensivo sobre su propia vida, una clase magistral impartida por el único maestro que realmente importaba. Se dio cuenta de que durante 20 años había idolatrado una versión incompleta de su padre, el héroe, el trabajador incansable. Pero ahora estaba conociendo al hombre, con sus miedos, sus arrepentimientos y su sabiduría. Y al conocerlo a él, estaba empezando a conocerse a sí misma de una manera completamente nueva. A medida que se acercaban a la ciudad de Chihuahua, donde debían hacer una parada técnica, el viejo Ramiro se quedó en silencio por un largo rato. Luego, con una seriedad que la inquietó, le dijo: «Hay algo que necesito que hagas por mí en la ciudad». «Lo que sea, papá». En el centro, cerca de la catedral, hay una vieja tienda de música. Se llama El Acorde Final. No sé si todavía exista. Quiero que pares allí. Necesito que recojas algo para mí. ¿Recoger algo? ¿Qué cosa? El dueño, si es que sigue siendo el mismo, un hombre llamado Ismael, sabrá qué darte. Solo tienes que decirle que vienes de parte de Ramiro, el trailero que le encargó una serenata hace más de 20 años. La petición era surrealista, incluso dentro del contexto de lo que estaba viviendo. Una tienda de música, una serenata encargada. No tenía ningún sentido. Papá, no entiendo nada. Tú solo hazlo, hija. Confía en mí. Es importante. Es parte de cerrar el círculo. Consuelo asintió, aunque la confusión era total. Decidió, una vez más, no cuestionar. Se dejaría llevar por esa corriente extraña que estaba redefiniendo su existencia. La conversación había cambiado su paisaje interior de forma tan radical como la luz del amanecer había transformado el desierto. Ya no era solo una trailera solitaria, era una hija recibiendo una segunda oportunidad, una mujer aprendiendo a desmantelar los muros que ella misma había construido. Y por delante, en la bulliciosa ciudad de Chihuahua, le esperaba un encargo misterioso que prometía añadir otra capa de asombro a ese viaje extraordinario. La entrada a la ciudad de Chihuahua fue un regreso abrupto a la realidad. El tráfico, el ruido de las bocinas, los semáforos, los peatones apresurados, todo contrastaba violentamente con la quietud y la introspección del desierto. Consuelo se sentía como una buceadora que emerge a la superficie demasiado rápido. Navegó por las calles congestionadas con la pericia de siempre, pero su mente estaba en otra parte, atrapada entre el consejo de llamar a su hija y el extraño encargo de la tienda de música.
Dejó el valiente en un patio de maniobras en las afueras, un lugar seguro donde podía quedarse unas horas. La idea de buscar el acorde final le parecía una locura. ¿Y si la tienda ya no existía? ¿Y si el dueño se reía de ella? Parecía una misión para una película, no para la vida real de una tráilera. ¿Estás seguro de esto, papá?, preguntó mientras apagaba el motor. Tan seguro como que el sol sale cada mañana, respondió Ramiro, su voz tranquila contrastando con la ansiedad de ella. A veces las cosas más importantes se disfrazan de las más extrañas. Anda, ve, te esperaré aquí. Consuelo dudó. Dejarlo solo en el camión le parecía arriesgado. ¿Y si alguien lo veía? ¿Y si simplemente desaparecía mientras ella no estaba? La idea le provocó un pánico repentino. Como si leyera sus pensamientos, él le sonrió. No me iré a ninguna parte. Todavía no hemos llegado a Delicias. Tenemos una promesa que cumplir. Con el corazón encogido, Consuelo bajó de la cabina y tomó un taxi hacia el centro histórico. El aire de la ciudad era denso y caliente. Mientras el coche avanzaba, ella observaba los rostros de la gente, las tiendas, la vida bullendo a su alrededor. Se sentía como una extraña, una observadora. ¿Cuántas veces había pasado por Chihuahua, cargando y descargando mercancía, sin detenerse a mirar la ciudad, a sentir su pulso? Siempre había sido un punto más en el mapa, una tarea que cumplir. Le pidió al taxista que la dejara cerca de la catedral. El sol del mediodía se reflejaba en la cantera rosa del imponente edificio. Se orientó y empezó a caminar por las calles aledañas, buscando la tienda de música. Se sentía absurda. Una mujer de su edad en una búsqueda del tesoro dictada por un fantasma. Preguntó a un vendedor de periódicos, a un policía. Nadie parecía conocer el acorde final. Su corazón se hundió. Quizás todo era una prueba, una metáfora que no había sabido interpretar. Estaba a punto de darse por vencida cuando, en una callejuela estrecha y sombreada, la vio. La tienda era pequeña, con un escaparate polvoriento que exhibía una guitarra descolorida y un par de violines viejos. El letrero de madera tallado a mano estaba casi borrado por el tiempo, pero aún se podía leer el acorde final. Empujó la puerta y una campanilla anunció su llegada. El interior olía a madera vieja, a resina y a algo indefinible que era como el aroma del tiempo mismo. El lugar estaba abarrotado de instrumentos, guitarras colgadas de las paredes, violonchelos descansando en sus estuches, un piano vertical en un rincón cubierto por una lona. Detrás de un mostrador lleno de partituras y cuerdas de repuesto, un hombre anciano, con gafas de montura gruesa y un mandil de trabajo, levantó la vista. «Buenas tardes», dijo el hombre. Su voz era amable. «Buenas tardes», respondió Consuelo acercándose al mostrador. «Busco al señor Ismael. Soy yo, para servirle. ¿En qué puedo ayudarla?» Consuelo respiró hondo. «Vengo de parte de Ramiro, el trailero». Ismael se quitó las gafas y la miró fijamente. Sus ojos, magnificados por los gruesos cristales, la escrutaron con intensidad. Hubo un largo silencio. Consuelo sintió que el corazón le latía en los oídos. «Ramiro», susurró el anciano, como si probara el nombre en su boca. «Dios mío, han pasado tantos años. Pensé que nunca vendría nadie». Se dio la vuelta y, con pasos lentos, se dirigió a la trastienda. Desapareció por unos instantes. Consuelo podía escuchar el sonido de cosas siendo movidas, de cajones que se abrían y cerraban. Finalmente, Ismael regresó. En sus manos traía un viejo estuche de guitarra, de cuero gastado y con las hebillas oxidadas. Lo puso sobre el mostrador con un cuidado reverencial. «Él me lo encargó poco antes de su último viaje», explicó Ismael, su voz cargada de emoción. «Me pagó por adelantado. Guárdamela bien, Ismael», me dijo. «Es para una serenata muy importante. Si no vuelvo yo, alguien vendrá por ella un día. Sabrás quién es». Abrió el estuche. Dentro, sobre un forro de terciopelo rojo descolorido, descansaba una guitarra. Era una guitarra sencilla, de madera de paracho, pero estaba impecablemente conservada. Lo que llamó la atención de Consuelo fue una pequeña placa de plata incrustada en el clavijero. Se inclinó para leer la inscripción: «Para Consuelo, la música de mi vida». Consuelo
Tuvo que apoyarse en el mostrador para no caer. La dedicatoria, el secreto guardado durante más de 20 años, la promesa cumplida a través del tiempo y la muerte, era demasiado para asimilar. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de asombro, de una gratitud tan inmensa que dolía. Él nunca me dijo nada, balbuceó. Era una sorpresa, dijo Ismael. Quería dártela en tu cumpleaños. Quería cantarte Gema. Decía que esa era tu canción. Gema, la canción favorita de su madre. La que su padre siempre tarareaba cuando creía que nadie lo escuchaba. Todo encajaba. Todo tenía un sentido profundo y desgarrador. Su padre no solo había pensado en ella en sus últimos días. Había planeado un gesto de amor puro, una serenata que nunca pudo dar, una guitarra que era un testamento de su afecto. Gracias, le dijo a Ismael, la voz ahogada por la emoción. No sabe lo que esto significa para mí. Yo solo cumplí una promesa, respondió el anciano con una sonrisa triste. Vaya con Dios, señora, y dígale a Ramiro, si es que puede, que Ismael nunca lo olvidó. Consuelo salió de la tienda abrazada al estuche de la guitarra como si fuera el tesoro más preciado del mundo. El sol del mediodía le pareció más brillante, los colores de la ciudad más vivos. El mundo parecía un lugar diferente, un lugar donde las promesas no morían y el amor podía trascender la barrera de la muerte. Tomó un taxi de vuelta al patio de maniobras, con la guitarra en el regazo. No sabía tocar, pero en ese momento sintió la necesidad imperiosa de aprender. Cuando subió a la cabina, Ramiro la estaba esperando, tal como había prometido. Miró el estuche de la guitarra y asintió lentamente. Gracias, hija. Gracias por hacer esto por mí. No, papá, gracias a ti, dijo ella, colocando el estuche con cuidado en el camarote. Es el regalo más hermoso que nadie me ha hecho jamás. La música es importante, Consuelo. Nos conecta con lo que no se puede decir con palabras. Quería que tuvieras algo mío, algo que no fuera el camión, ni el olor a diésel, algo que te recordara a la belleza, a la poesía. Pusieron en marcha El Valiente y salieron de Chihuahua, dejando atrás la ciudad y su revelación. El siguiente tramo del viaje los llevaría directamente a Delicias, al campo de nogales, al sueño inconcluso. La atmósfera en la cabina había cambiado de nuevo. Ya no había dudas, ni miedo, solo una profunda sensación de propósito. Consuelo sentía que no solo estaba conduciendo un camión, estaba completando una misión sagrada, llevando a su padre a su último destino. La conversación fluyó de manera diferente. Ahora hablaban como dos adultos, como dos iguales que compartían el camino. Le contó a su padre sobre su vida, sobre las dificultades de ser una mujer en un mundo de hombres, sobre sus pequeños triunfos y sus grandes fracasos. Él la escuchaba con una atención absoluta, sin juzgar, ofreciendo de vez en cuando una palabra de aliento, una perspectiva que ella nunca había considerado. ¿Sabes? Siempre pensé que ser fuerte significaba no necesitar a nadie, le confesó ella en un momento de sinceridad. Ese es el error más común de los fuertes, respondió él. La verdadera fortaleza consiste en construir puentes, no muros, en saber pedir ayuda, en dejar que otros cuiden de ti de vez en cuando. El llanero solitario es un mito, hija. Todos necesitamos una tribu, una familia, un puerto seguro a donde volver. Consuelo pensó en su hija Sofía, pensó en su nieto, su tribu, su puerto seguro, y se dio cuenta de que había estado anclada en alta mar por voluntad propia, por miedo a acercarse a la costa. Voy a llamar a Sofía, dijo, con una convicción que no había sentido antes. En cuanto lleguemos a Delicias, le voy a pedir perdón y le voy a pedir que me deje ser abuela. La sonrisa de Ramiro iluminó la cabina. Esa es mi hija. Esa es la mujer valiente que yo crié. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. Estaban a menos de 1 hora de Delicias. El final del viaje se acercaba, y con él una mezcla de anticipación y tristeza. Consuelo sabía que su tiempo con él era limitado. Cada kilómetro que pasaba era un kilómetro menos a su lado. Pero en lugar de angustiarse, decidió atesorar cada segundo, cada palabra, cada silencio compartido. Este viaje no era sobre la muerte, era sobre la vida, sobre el amor que perdura
y sobre las segundas oportunidades, incluso cuando parecen imposibles. La guitarra en el camarote era la prueba tangible de ello, y el campo de nogales que los esperaba era la promesa de un cierre, de una paz que ambos, padre e hija, habían estado buscando durante 20 largos años. La luz del atardecer bañaba el valle de Delicias en un resplandor dorado. El aire que entraba por la ventanilla abierta ya no olía a desierto, sino a tierra fértil, a humedad, a vida. Consuelo sentía una opresión en el pecho, una mezcla de nerviosismo y solemnidad. Habían llegado, el tramo final del viaje más importante de su vida. A su lado, Ramiro observaba el paisaje con una intensidad silenciosa, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria etérea. Ya no hablaban. Las palabras parecían innecesarias, insuficientes para la magnitud del momento. El silencio entre ellos era profundo, comunicativo, un lenguaje del alma que ambos entendían a la perfección. Consuelo siguió las indicaciones que su padre le había dado en un susurro, saliendo de la carretera principal y adentrándose por un camino de tierra flanqueado por álamos. El traqueteo de El Valiente sobre el terreno irregular era el único sonido que rompía la quietud del campo. Después de un par de kilómetros, llegaron a un portón de alambre de púas. Detrás se extendía una parcela de tierra modesta, salpicada de unos cuantos mezquites y huizaches, pero en el centro, erguidos y frondosos, se alzaban una docena de nogales. No eran árboles viejos y majestuosos, sino jóvenes, de unos 15 o 20 años, plantados en hileras ordenadas. Alguien había cumplido el sueño de su padre. «Detente aquí, hija», dijo Ramiro con voz suave. Consuelo apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto, sagrado. El sol poniente filtraba sus últimos rayos a través de las hojas de los nogales, creando un juego de luces y sombras en el suelo. ¿Quién los plantó, papá?», preguntó ella con la voz entrecortada. «Un buen hombre», respondió él. «Tu tío, mi hermano, después de que me fui, usó el dinero que le dejé para comprar los árboles y los plantó en mi nombre. Nunca te lo dijo para no hacerte sentir mal por haber vendido el terreno. Venía a cuidarlos cada año, hasta que él también se reunió conmigo». Consuelo no sabía que su tío, al que apenas recordaba, había hecho algo así. Otro secreto, otro acto de amor silencioso que salía a la luz. La vida, se dio cuenta, estaba llena de esos gestos invisibles que sostenían el mundo. «Es hermoso», susurró ella, mirando los árboles. «Lo es», asintió Ramiro. «Es un buen lugar para descansar». Consuelo entendió. Este era el destino final, el propósito del viaje. No era solo visitar el lugar, era traerlo a él aquí. El pánico y la tristeza la golpearon con fuerza. No quería que terminara. Quería seguir conduciendo con él para siempre, a través de todas las carreteras de México, escuchando sus historias, sintiendo su paz. «No te vayas, papá», suplicó volviéndose hacia él. «Por favor, quédate». Ramiro la miró con una compasión infinita. Sus ojos azules, que habían reflejado la sabiduría de la eternidad, ahora estaban llenos de una ternura paternal. «No puedo quedarme, mija. Mi camino termina aquí, pero el tuyo apenas está comenzando de nuevo». Extendió su mano, esa mano grande y nudosa que ella conocía tan bien, y por primera vez en todo el viaje la tocó. No fue un toque físico, no sintió la presión de la piel contra la suya, fue algo más profundo. Sintió un calor inmenso que se extendió desde su hombro por todo su cuerpo, una oleada de amor puro, de paz y de aceptación. Fue como un abrazo que abarcaba 20 años de ausencia. «Ya no me necesitas a tu lado, Consuelo», dijo, su voz empezando a sonar más lejana, como si viniera de una gran distancia. «Ya me llevas dentro de ti, llevas mi amor, mi fuerza, y ahora también llevas mi paz. Todo lo que necesitas saber, ya lo sabes. Todo lo que necesitas hacer, tienes el valor para hacerlo. Pero te voy a extrañar», sollozó ella, aferrándose a esa sensación de calor, no queriendo que se desvaneciera. «No tienes por qué extrañarme. Cada vez que veas un amanecer en la carretera, ahí estaré. Cada vez que escuches el motor de El Valiente,
ahí estaré. Cada vez que tomes tu guitarra y intentes sacar una melodía, por torpe que sea, ahí estaré. Y cada vez que abraces a tu hija y a tu nieto, ahí estaré sonriendo. La luz del sol poniente se intensificó por un instante, llenando la cabina de un resplandor cegador. Consuelo tuvo que cerrar los ojos. Cuando los volvió a abrir, el calor en su hombro había desaparecido. La luz había vuelto a la normalidad, y el asiento del copiloto estaba vacío. El viejito había desaparecido. Se quedó inmóvil, paralizada. El silencio en la cabina era ahora un vacío atronador. Miró a su alrededor, frenética, al suelo, al camarote. Nada. No había rastro de él. Era como si nunca hubiera estado allí. Si no fuera por la guitarra en su estuche, por el conocimiento del secreto de su tío, por la paz recién descubierta en su corazón, pensaría que se había vuelto loca, que había soñado todo el viaje. Bajó del camión, sus piernas temblaban. Caminó hacia el portón y se apoyó en él, mirando los nogales. El sol se ocultó por completo en el horizonte y el crepúsculo pintó el cielo de un azul profundo. Una estrella solitaria, Venus, apareció sobre las siluetas de los árboles. Lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, ni de liberación, ni de asombro. Eran lágrimas de gratitud. Lloró por el regalo de ese último viaje, por la oportunidad de decir adiós, por la sanación de heridas que creía incurables. Lloró por el padre que había perdido y por el hombre que acababa de encontrar. Se quedó allí por un largo tiempo, mientras la noche envolvía el campo y las estrellas llenaban el firmamento. Se sentía vacía y llena a la vez. Vacía de la presencia física de su padre, pero llena de su espíritu. Sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que él estaba allí, entre los árboles, en el susurro del viento, en la tierra que había anhelado. Había cumplido su misión, lo había traído a casa. Cuando la luna se elevó, redonda y brillante, Consuelo regresó a la cabina de El Valiente. Se sentía diferente, más vieja y más joven al mismo tiempo, más sabia y más humilde. Antes de arrancar el motor, miró el asiento vacío del copiloto. Ya no sentía la soledad como una carga, sino como un espacio sagrado, un lugar lleno de una ausencia que era, paradójicamente, una presencia. Sacó su teléfono celular, buscó el número de su hija, Sofía. Sus dedos temblaban mientras marcaba. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Bueno, la voz de Sofía sonaba distante, cautelosa. Consuelo respiró hondo. Hola, mija, soy yo, tu mamá. Hubo una pausa. Consuelo podía imaginar la sorpresa, la desconfianza en el rostro de su hija. Estoy bien, se adelantó a decir Consuelo, su voz temblorosa pero firme. Solo te llamaba para decirte que te quiero mucho, y estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Otro silencio, esta vez cargado de incredulidad. Y quería pedirte perdón, Sofía. Perdón por no haber estado ahí. Perdón por no haber sido la madre que te merecías. No tengo excusas. Solo mi arrepentimiento. Del otro lado de la línea escuchó un sonido ahogado, un sollozo. Mamá, susurró Sofía, la voz rota. Quiero verte, mija. Quiero conocer a mi nieto. ¿Puedo ir a Monterrey? ¿Puedo intentar ser una abuela para él? Sí, mamá, respondió Sofía entre lágrimas. Claro que sí. Ven cuando quieras. Te estamos esperando. Consuelo cerró los ojos y una última lágrima rodó por su mejilla, una lágrima de pura felicidad. Colgó el teléfono y miró por el parabrisas, hacia el camino de tierra que la llevaría de vuelta a la carretera. El viaje con su padre había terminado, pero su propio viaje, el de la nueva Consuelo, apenas comenzaba. Arrancó el motor de El Valiente y su ronroneo le sonó como una promesa de vida. La desaparición fue tan sutil como profunda, un desvanecimiento que no dejó rastro físico, pero que alteró la estructura misma de la realidad de Consuelo. En el instante en que la luz dorada se replegó y el asiento del copiloto reveló su vacío, una parte de ella quiso gritar, salir corriendo, buscarlo entre los nogales, como si pudiera encontrarlo escondido detrás de un tronco.
pero sus pies estaban anclados al suelo y una calma sobrenatural, el último regalo de su padre, le impidió sucumbir al pánico. Se quedó allí, de pie junto a la portezuela abierta de El Valiente, respirando el aire fresco del anochecer, tratando de procesar el vacío. No era un vacío de pérdida como el que había sentido durante 20 años. Era un vacío de plenitud, la quietud que sigue a una pieza musical perfectamente ejecutada. El silencio no era ausencia de sonido, sino la resonancia de todo lo que se había dicho y sentido. Su primer impulso, una vez que la llamada a Sofía terminó y las lágrimas de alegría se secaron, fue huir de ese lugar. La intensidad de la experiencia era abrumadora, y su instinto de tráilera le decía que debía volver al asfalto, al movimiento, a la única normalidad que conocía. Pero algo la detuvo. La voz de su padre resonó en su mente, no como un eco fantasmal, sino como un pensamiento propio, claro y sereno. La verdadera fortaleza consiste en construir puentes, no muros. Huir sería levantar otro muro. Decidió pasar la noche allí, junto al campo de nogales. Era una decisión que la vieja Consuelo jamás habría tomado. Dormir a la intemperie, en un camino de tierra, iba en contra de todas las reglas de seguridad. Pero ya no era la vieja Consuelo. Apagó todas las luces del camión para no profanar la oscuridad natural del campo. Sacó del camarote una manta y la guitarra. Se sentó en el estribo de El Valiente, se arropó y apoyó el estuche del instrumento en sus rodillas. La luna llena bañaba el paisaje con una luz de plata, y los nogales parecían gigantes, silenciosos y sabios. Por primera vez en décadas, no se sentía sola. Sentía la compañía de la noche, de las estrellas, de la tierra, y sobre todo, sentía la presencia de su padre, no como una entidad sentada a su lado, sino como una parte integral del universo que la rodeaba. Estaba en el murmullo del viento entre las hojas, en el aroma húmedo del suelo, en el brillo lejano de las estrellas que él le había enseñado a nombrar cuando era niña. Comprendió entonces que él no se había ido. Simplemente se había reintegrado a todo. Ya no era una persona, era una presencia. Abrió el estuche de la guitarra con una delicadeza casi litúrgica. La madera pulida reflejaba la luz de la luna. Acarició las cuerdas con la punta de los dedos, produciendo un sonido desafinado y torpe. Sonrió. Para Consuelo, la música de mi vida. La inscripción era un ancla, la prueba tangible de que todo había sido real. Se prometió a sí misma que aprendería a tocar, no para ser una concertista, sino para tener un diálogo con él, un nuevo lenguaje para comunicarse a través del tiempo y el espacio. Sería su forma de seguir la conversación. La noche fue larga y extrañamente pacífica. No durmió. Se quedó en un estado de vigilia contemplativa, repasando cada momento del viaje. Recordó la imagen del viejito en la fonda, su fragilidad, sus manos. Recordó sus palabras enigmáticas, su conocimiento imposible, la ternura en sus ojos. Recordó la revelación en la tienda de música, la conversación sobre el perdón, la calidez de su toque final. Fue un proceso de asimilación, de grabar cada detalle en su memoria, no como un evento sobrenatural que contar, sino como una experiencia fundacional que la había redefinido. ¿Quién le creería si lo contaba? Nadie. Y se dio cuenta de que no importaba. No era una historia para ser contada, sino una verdad para ser vivida. Al amanecer, cuando el cielo comenzó a clarear por el este, se sintió renovada. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una energía serena y un sentido de propósito claro como el agua. Se levantó, se estiró y miró por última vez el campo de nogales. «Gracias, papá», susurró al viento. «Gracias por el aventón». Puso en marcha El Valiente y maniobró con cuidado para dar la vuelta en el estrecho camino de tierra. Al volver a la carretera principal, no puso la radio como hacía siempre. Prefirió el sonido del motor. Ahora lo escuchaba de manera diferente. Ya no era solo el ruido de una máquina, era el latido del corazón de su compañero de viaje,
el ritmo que la había acompañado toda su vida y que ahora entendía como una forma de conexión con su legado. El viaje a Monterrey fue diferente a todos los demás. Conducía con una atención plena, no solo a la carretera, sino al mundo que la rodeaba. Se detuvo en un pequeño pueblo de Coahuila, no porque necesitara combustible o comida, sino porque vio una iglesia antigua que le pareció hermosa. Entró y se sentó en una banca, no para rezar en el sentido tradicional, sino para estar en silencio, para absorber la paz del lugar. Observó a la gente, imaginando sus vidas, sus luchas, sus alegrías. Se sentía conectada a ellos de una manera que nunca antes había experimentado. La coraza de aislamiento que había llevado durante tanto tiempo se había disuelto. Compró regalos para su nieto, un trenecito de madera y un libro de cuentos sobre las estrellas. Dudó al elegirlos, sintiéndose torpe e inexperta en el arte de ser abuela, pero la duda ya no la paralizaba. Se permitió la posibilidad de equivocarse, de aprender. Compró también un ramo de flores para Sofía, unas gerberas de colores vivos y alegres. La llegada a Monterrey fue abrumadora. La ciudad, un monstruo de concreto y actividad frenética, habría intimidado a la antigua Consuelo, pero ahora la veía como un nuevo territorio por explorar. Siguió el GPS hasta la dirección de su hija, un elegante edificio de apartamentos en una zona residencial. Estacionar a El Valiente fue un desafío, pero encontró un lugar en una calle ancha a un par de cuadras de distancia. Apagó el motor y se quedó sentada por un momento. El ramo de flores en el asiento del copiloto, ahora vacío y lleno de significado. Sintió una punzada de miedo, el viejo temor al rechazo, pero entonces recordó las palabras de su padre. La vulnerabilidad no es debilidad, es la puerta de entrada a la conexión humana. Tomó el ramo, el trenecito y el libro y bajó de la cabina. Cada paso hacia el edificio era un paso hacia una nueva vida. En el intercomunicador, su voz apenas fue un susurro. Soy yo, Sofía, tu mamá. La puerta se abrió de inmediato. Subió en el ascensor con el corazón latiendo desbocado. Cuando las puertas se abrieron, Sofía estaba allí, esperándola. Era una mujer hermosa, con los mismos ojos de su padre. Estaba más delgada de lo que recordaba por las fotos, y había ojeras de cansancio bajo su mirada, pero era ella. Se quedaron mirándose por un instante que pareció una eternidad. Un abismo de 20 años de distancia entre ellas. Y entonces, Sofía dio un paso adelante y la abrazó. Un abrazo torpe al principio, luego más fuerte, desesperado. Consuelo sintió los hombros de su hija temblar y la abrazó con todas sus fuerzas, inhalando su perfume, sintiendo el calor de su cuerpo. El muro de hielo que las había separado durante tanto tiempo se derritió en un instante. «Perdóname, mamá», sollozó Sofía en su hombro. «Perdóname por ser tan dura». «No, mi amor, perdóname tú a mí», respondió Consuelo llorando con ella. «La culpa fue mía. Solo mía». Detrás de Sofía, un hombre joven, su yerno, las observaba con respeto y emoción, y aferrado a su pierna, un niño de unos 4 años, con el cabello rizado y los ojos muy abiertos y curiosos, miraba la escena. Su nieto. Se separaron, se secaron las lágrimas, y Sofía la tomó de la mano y la llevó adentro. «Mamá, te presento a mi esposo, Javier. Y este pequeño es Ramiro». Consuelo sintió que las rodillas le flaqueaban. El niño se llamaba Ramiro. Sofía había mantenido vivo el nombre, el legado, a su manera silenciosa. Se agachó hasta quedar a la altura del niño y le sonrió. El pequeño Ramiro, después de un momento de timidez, le devolvió la sonrisa. En esa sonrisa, Consuelo vio un destello de su padre, un eco de su espíritu que continuaba, una promesa de futuro. Sabía con una certeza absoluta que el viaje había valido la pena. La desaparición del viejito no había sido un final, sino un comienzo. Le había dejado el mapa para volver a casa.